Bienvenidos a Enco Televisión, la televisión online de la Escuela de Música de Ortigueira. Para conmemorar el importante día del 30 de julio en Ortigueira, festividad dedicada a la caridad del cobre y por extensión a todos los emigrantes orteganos, haremos un viaje musical que nos llevará a la isla de Cuba. Esta travesía está dedicada a la Sociedad Naturales de Ortigueira, la cual acaba de cumplir 95 años. Descubriremos y profundizaremos sobre su historia, sus inicios, su sede social, su monumental panteón en el cementerio de La Habana, sobre la imagen que se encuentra en la iglesia de Santa Marta y, como no podía ser de otra forma, sobre su música. Porque la Sociedad Naturales de Ortigueira sigue manteniendo el espíritu musical galego en el Caribe, gracias a su espléndida escuela de baile, Airiños da Terra. Acompáñanos en esta travesía. Vamos de romería. Entre las viejas memorias de nuestra cámara, estas escenas se actualizan en la pantalla para revivir el entusiasmo que en los jardines de una cervecería desbordaba allá por el año de 1925. Las hijas de Galicia, con su habitual salero y el vestuario de entonces, eran pinceladas de admiración para sus alegres paisanos. La clásica mantilla española no podía faltar en tarde de romería. Es el toque elegante en las costumbres castizas. Divertir a todos y llenarlos de alguna nostalgia por el terruño es la misión del gaitero. Hombre sencillo, lleno de ingenuidades, pero de un estilo único para traer con su gaita los aires de Viña Terra. Y cómo no, también tiene derecho a tomar su cerveza. Estos eran modelos de boinas en el año 1925, pero aún se usan allende los mares. Mas no todo es puro regionalismo. También para la completa alegría de la tarde, la música cubana era contratada como hoy por la colonia española, que gusta de nuestros ritmos y ama esta tierra como su propia casa. La Sociedad Naturales de Ortigueira fue fundada en La Habana el 13 de junio de 1928. Según testifica su historia, varios convecinos de la parroquia de San Adrián de Veiga se reunieron en casa de don Antonio Couzo, fallecido en Miami, con el fin de celebrar su onomástica. Ese día surgió la genial idea de fundar una asociación que sirviera de abrigo a emigrantes del municipio de Ortigueira. No fue hasta el 24 de junio de 1928 que se constituyó la Asociación de Beneficencia y Ayuda Mutua, para paliar un tanto las vicisitudes por las que atravesaban los emigrantes. Su primer nombre fue Naturales del Ayuntamiento de Ortigueira, pero en 1931 se denominó Naturales de Ortigueira. Su principal objetivo fue dar cobijo en la muerte y la enfermedad a sus coterráneos.
En 1941 fue comprado el edificio de su sede social y en 1943 comenzó a funcionar este edificio, en su momento la Biblioteca Ramón Armada Teixeira. Con el motivo de la inauguración de la sede, fue estrenado el himno de los naturales de Ortigueira, que oiremos al final de este programa. Desde 1952, los naturales de Ortigueira posee un monumental panteón social en el cementerio de Colón. Se comenta que es el más grande en Cuba y Latinoamérica, considerado también uno de los más grandes del mundo, con 700 nichos de inhumación y más de 6.000 osarios. Esta asociación cuenta en la actualidad con una escuela de bailes, Airiños da Terra, donde niños, niñas y jóvenes aprenden el folclore galego, el de diferentes regiones españolas como el flamenco y sin olvidar los bailes isleños. Naturales de Ortigueira es una de las sociedades gallegas más grandes del país, contando en la actualidad con más de 4.000 asociados. La sociedad está afiliada a la Federación de Sociedades Españolas de Cuba y a la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba. La actual junta directiva está integrada por Osmel Rodolfo Cabrera Blanco como presidente y con el propósito de seguir manteniendo la llama de la galeguidade en la mayor de las Antillas. ¡Feliz 95 aniversario! Para entender a relación e o cariño que hoxe nos temos entre galegos e cubanos, o mellor é ir cara atrás, cara ás primeiras sensacións, as que tiveron aqueles galegos que marcharon a probar sorte ao outro lado do océano. A Cuba comezaron a chegar sobre todo na segunda metade do século XIX. Co medo descoñecido e ca dor no corazón, deixaban atrás a familia, as aldeas e moita necesidade. Daquela, o futuro parecía escuro e diversos portos galegos foron autorizados a comerciar con América. Todos os días saían barcos cheos, neles ían desexos, tristuras e esperanzas. Mentras aloxaban, botaban a última ollada. No Peirao da Coruña, unha das últimas cousas que vían era a bandeira da comandancia, e dela din que procede esa banda azul que hoxe mantemos na bandeira galega oficial. Cos anos, Cuba foise convertendo no algo máis ca un destino da emigración. Na Habana xestáronse símbolos, pero tamén proxectos, ideas e, sobre todo, un novo xeito de reivindicar o sentimento galego. Muy pronto los gallegos comenzaron a agruparse y a hacer sus sociedades comarcales muy propias, donde cultivaban su música, sus instrumentos. Ahí tenemos el Centro Gallego, ese edificio majestuoso, inaugurado en el año 1907, que es envidia de todos los edificios de la ciudad de La Habana, a donde primero debe llegar a rendirle culto a la presencia del genio, del tesón, de la honradez, del trabajo y de la dedicación del gallego en nuestro país, es precisamente frente al Parque Central a admirar, a quedarse sin resuello como quedan muchos extranjeros cuando están presentes ante el Centro Gallego de la ciudad de La Habana. Efectivamente, sen resuello, sen alento e absolutamente impresionados queda un cando entra no Centro Galego da Habana. Por algo este lugar se convertiu na institución máis importante das sociedades españolas. Aquí xuntábanse para falar, para formarse ou para divertirse. Pero, ollo, todo isto veu co tempo, porque antes de nada foi a asistencia sanitaria. De feito, a primeira sociedade que naceu foi a de Beneficencia de Naturales de Galicia. Daquela, a colonia galega na Habana era tremendamente activa. Por iso, arredor do Centro Galego foron xurdindo outras pequenas sociedades nas que se xuntaban os emigrantes por comarcas e ata por concellos. Chegou a haber máis de 200. E claro, tanta morriña concentrada, tanto recordo e tanta complicidade daba lugar a momentos inesquecibles e a unhas festazas que aínda hoxe se recordan en toda a Habana.
Nos encontramos en la Sociedad Naturales de Ortigueira y el compañero que trabaja aquí va a ser muy amable en hablarnos sobre un poquito sobre las personas que están enterradas aquí, que son personalidades. Está Carlos Gili, no hay ministros aquí, mucha gente muy importante. Este es el panteón más grande que tiene Latinoamérica. Todos estos son los fundadores que hicieron esto. Ya fallecido Piazza y están todos los fundadores que hicieron esto. Estos son los primeros financiados de esto. El primer presidente, el primer poblador, toda la junta de la dirección de la junta directiva aquí que iniciaron todo este principio. Hicieron todo esto. El presidente se llama Iván, la gente joven. El que había antes se llama Horacio. Ya. Ahí tiraré fotos ahí abajo a todas las lápidas.
se puede, miren. Vamos a bajar a verlo. El piso de abajo donde están los usuarios. Eso. Aquí hay muchas personalidades. Bueno, muchas gracias.
En el año 1955, los vecinos de Ortigueira, coordinados con lo que va a ser la Asociación de Naturales de Ortigueira en La Habana, en Cuba, van a desplazar en legado desde La Habana esta imagen de la Caridad del Cobre en ese año 1955, que como versa en la placa que está en la parte de atrás, Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, bendecida en la ciudad de La Habana. El arzobispo de Camagüey pues hace la bendición en La Habana y envía la imagen hasta estas tierras, que viene en avión. Hay las fotos de cuando se embala y se lleva en el avión y se trae hasta Ortigueira, entrando en procesión desde la zona de la Lagarea. En esa procesión se acoge en ese año 55 y desde entonces es esa imagen regalada, legada por una asociación muy importante de naturales de Ortigueira, que tuvo una impronta gigantesca en la acogida, en la sociedad para la gente de Ortigueira en aquellas tierras. De tal manera que el panteón de orteganos que se conserva en Cuba tiene la forma de esta iglesia, y muchos de los orteganos fueron enterrados en una iglesia y se veneran sus restos en un templo que tiene la forma de esta iglesia en el panteón que está ubicado allá en Cuba. Hay otras imágenes que llegan junto a hasta estas tierras en ese mismo año. En ese mismo momento la familia Porben, en El Viso, en Céltigos, regala una imagen más sencilla, pero de este estilo también, y llegan a la diócesis otras imágenes como la de Muras, que es patrona también allí, o la de Lanzós en la zona toda de Aterrachá, aquí cerca de Villalba. Nuestra diócesis tiene varias imágenes enviadas desde lo que eran las campañas, desde La Habana, que no solamente enviaban imágenes, sino que además enviaban beneficencia en colegios, en promoción de lo que eran los estudios, las gentes, y muchos de ellos cuando regresan a estas tierras levantan las casas indianas, que tenemos buena prueba en toda nuestra realidad costera. Junto a esas imágenes, digamos que podemos decir que la Caridad del Cobre se celebra en Ortigueira el día 30 de julio por un acuerdo del Pleno de Ortigueira, que decide en ese momento celebrarla junto a la patrona, el 29 Santa Marta, el 30 la Caridad, dado que la celebración de la Caridad del Cobre es un 8 de septiembre, puesto que es una imagen de la Natividad de la Virgen. De más allá de la leyenda y más allá de la historia que se narra siempre, la Caridad del Cobre es una imagen probablemente del siglo XVI, llevada desde Toledo, realizada aquí en España y llevada por los militares de Toledo hacia América, y que la leyenda va a decir que los nativos encuentran, trabajando en las minas de cobre, encuentran desde una barca flotando en las aguas la imagen, tal como se representa en la imagen de la Caridad del Cobre. De ahí el nombre, Caridad del Cobre, las minas del cobre, y de ahí también toda esa veneración que tenemos en América a una de las grandes imágenes, ¿no?, de María dentro de la devoción hispana. La imagen de la Caridad del Cobre, junto a la patrona, fue llevada a la Alameda un 30 de julio de 1970, donde se hizo una celebración de campaña con las dos imágenes, existen fotografías de la misma, y donde se celebró de una manera especial conjuntamente las dos celebraciones, la patrona y la Caridad del Cobre. En el presente año vamos a tener algo parecido en el Día de la Patrona, hemos celebrado algo muy parecido, y en el presente año queremos de manera muy especial pues, felicitar, agradecer y animar a todo aquel que celebra estas fiestas, felices fiestas de Santa Marta, a todos los orteganos, y de modo muy especial en este año a todo el pueblo de Cuba, en un año muy especial, en un año en el que nos unimos a su Caridad del Cobre y a sus necesidades de democracia, de libertad que están viviendo, y donde nos unimos también a esa vivencia de esta imagen que fue traída desde Camagüey, regalada por el obispo de Camagüey a Ortigueira hace 5 años, esta pequeña imagen de la original de la Caridad del Cobre. Felices fiestas de Santa Marta, felices fiestas de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Continuamos nuestro viaje por América y nos trasladamos a la isla de Cuba. El 20 de diciembre de 2007 se conmemoró el centenario del himno gallego en unos emotivos actos en la ciudad de La Habana. Por una parte, se descubrió la placa conmemorativa en el que fuera el Gran Teatro del Centro Gallego, hoy conocido como Teatro Nacional de Cuba. A continuación, se celebró una gala en el Teatro Fausto, donde participaron grupos regionales de los centros gallegos de Cuba, el coro Tos y Froles de Ferrol y la Banda Nacional de Conciertos de Cuba,
la cual bajo el nombre de Banda Municipal de La Habana y bajo la batuta de Guillermo Tomás, fue la encargada de estrenar nuestro himno allá por 1907. La conexión ortegana en esta importante celebración consistió en que se escuchara la Rapsodia gallega del ortegano Enrique García Rey, dirigido por el director de la Escuela y Banda de Música de Ortigueira y con público presente de la Sociedad Naturales de Ortigueira. A continuación, escucharemos y visionaremos un breve fragmento resumen daquel emotivo acto. Seguimos en Cuba, pero a su vez lo hacemos en Ortigueira. El 20 de diciembre de 2014
la iglesia parroquial de Ortigueira, tuvo lugar un entrañable homenaje musical en memoria del recordado párroco don José Buy de Rodríguez. La banda de música de Ortigueira y el coro de la Escuela de Música de Ortigueira, dirigidos por Carlos Diéguez, presentaron el himno de los naturales de Ortigueira. Compuesto por el maestro José Tomé, con letra de la emigrante Sara Madera de Rivera, fue escrito para conmemorar la inauguración de la sede Naturales de Ortigueira en Cuba. Esta pieza musical se estrenó en La Habana el 28 de marzo de 1943, siendo desconocida en Ortigueira y en Galicia hasta el año 2014. A continuación, escuchamos el estreno del himno de los naturales de Ortigueira en este homenaje a José Buy.